hoy nos toca arrancar con cadera, ya con articulaciones. Cuéntame si quedó alguna duda de... Esperen que tengo como 20 pantallas abiertas acá. Ahí estamos. Si quedó alguna duda, chicos, de la clase pasada de huesos, si alguna pregunta quedó colgando, si quieren preguntar algo más, alguna duda o lo que sea, más vale sacarnos ahora la duda y no que quede bollando. Díganme ustedes. Esperen que se están uniendo. Ahí está. Bien. Díganme ustedes. ¿Alguna pregunta de huesos? ¿Alguna duda? Cuesta levantarse, veo. También es sumarse. Creo que ya llegamos al número 92. Profe, ayer no me pude conectar porque me pasaron el link del grupo por mail y me lo pasaron ayer a las 9. A las 9, bien, estamos, Franco, no hay ningún problema. Te cuento, ¿vos te pusiste en contacto con alguien del grupo para ver qué Sí, habíamos sí, hecho el lunes? para que me pase el link del grupo así me puedo unir. Y me pasaron, Bien, pero sí, me dijeron lo que habíamos hecho, todo, o sea que por ese lado estás al día. sí, sí, Bien, ¿el material lo tenés, Franco? también. Bien, está buenísimo. Listo. Igual cualquier cosa, estoy ahí en el grupo, así que me decís y te mando lo que haga falta, ¿sí? Dale, genial, gracias por nada. Buenísimo. No, de nada. Bueno, hoy paren que todavía están entrando. Victoria, sí, decime. ¿Habías levantado la mano, Victoria? ¿O se te escapó la tecla? Capaz que se escapó la tecla. Bueno, no importa. Chicos, levantaste, decime, Victoria. Ahí estás en el chat, seguramente. Decime. Dale, sí, escribí, ningún problema. Nadie prende la cámara, son rechotos, chicos. Del ligamento redondo. Guarda que lo tenemos que dar ahora, Victoria, ¿eh? Así que tranqui, lo tenemos que dar ahora, sí, perfecto. Cuando llegamos al ligamento redondo, preguntás todo lo que tengas dudas, ¿dale? Bien, chicos, hoy tenemos que empezar ya con articulaciones, arrancamos con coxofemoral, porque las de pelvis ya se supone que están dadas en anato 1, o sea que no vamos a insistirle. Y después tenemos que seguir con rodilla, que es larga, ¿está? Pero hay antes que empezar con articulaciones, yo quiero explicar algo. Las articulaciones de miembro superior son articulaciones que predominan la movilidad y no la estabilidad. Estamos todas. Hay mucha más movilidad, el grado de movilidad es mayor comparativamente que la estabilidad. En cambio, el miembro inferior, el asunto es distinto. Tenemos que tener movilidad, obviamente, por el desplazamiento bipodal que tenemos, pero el problema es que tienen que ser articulaciones muy estables. Por esta articulación que vamos a empezar ahora, que es la coxofemoral, la estabilidad no es en general un problema. Obviamente va a depender mucho de los músculos, pero por ejemplo, en la rodilla, la estabilidad sí es un problema. Porque la rodilla es una articulación que tiene ligamentos por todos lados, pero si no tuviera el apoyo de músculos, estaríamos realmente comprometidos. O sea que ustedes, como kinesiólogos, primero, cuando hay una rodilla inestable, una rodilla con problemas, lo primero que hacen siempre es fortalecer los músculos periarticulares en la rodilla. ¿Está claro? Igual, siempre conviene que un kinesiólogo esté metido dentro de, por ejemplo, un prequirúrgico de coxofemoral. Cuando una persona llega a una articulación, por ejemplo, un reemplazo de cadera, sin kinesiología previa, muchas veces es un problema. Conviene que llegue fortalecido, con los músculos en mejor estado, que cuando, por ejemplo, por dolor en la cadera no se podía mover. Un detalle, recuerden que cuando uno dice cadera, estamos hablando de coxofemoral específicamente, no de pelvis. Eso es un error garrafal. Decimos cadera y es coxofemoral puntualmente, no pelvis. Estamos en la cadera, uno dice, sí, acá está la cadera. Acá. No, la cadera es la coxofemoral puntualmente. ¿Queda claro eso? Bien, a medida que yo hablo, ustedes me interrumpen, porque si no es un choclo. Ustedes me interrumpen, por ahí no veo si levantan la mano, prefiero que hablen y peguen el grito. Esperen que alguien se está queriendo unir. No estábamos todos. Ahí está. Bien. A ver, preciosos, vamos a arrancar entonces. Bien, espero que todos hayan hecho tiempo de ver coxofemoral. Repito, no es una articulación difícil porque es muy parecida al escapulohumeral. Vamos a recordar primero que nada cuáles son
Las partes articulares. Por ejemplo, yo lo voy a agrandar acá. Vamos, me conviene siempre el dibujo más grande. Aparte soy medio chicata. Pero fíjense acá, chicos. Miren esto. Nosotros tenemos dentro de la cara externa del ilíaco una superficie articular que se llama cavidad cotiloidea, cotilo, acetábulo, como le quieran decir. Pero yo quiero aclarar un error que veo que hacen en el examen oral. Escuchen esto. Este es el trasfondo. El trasfondo no es articular, ¿está claro? No es articular. La parte articular es lo que vamos a llamar semiluna articular, que es esta, que realmente parece una media luna. Un asta pubiana y un asta isquiática. Es decir, que acá hubo un error de soldadura. Vamos a recordar que el hueso coxal tiene al ilíaco en amarillo, al pubis en rojo y al isquion en azul. Son tres huesos que originariamente estaban separados y que se fusionaron a medida que fuimos creciendo, pero fíjense que acá hubo un error de soldadura entre el asta pubiana y el asta isquiática. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Después vamos a ir rellenando un poquito cada una de esas escotaduras. ¿Bien? Sigo adelante, repito, me frenan cuando os pase algo. Bien. Y acá vamos a ver que del otro lado tenemos la cabeza femoral, que eran 2/3 de esfera. O sea que es una pelota bastante mejor formada que la cabeza del húmero. ¿Bien? Chicos, esa cabeza del húmero recordemos que tenía 4 cuadrantes y en uno de los cuadrantes un pocito. Y ahí estamos acercándonos a lo que me había preguntado creo que Victoria. Fíjense, un pocito y ahí se fija un ligamento intraarticular que se llama ligamento redondo. A ese vamos a llegar. Esa articulación es una enartrosis porque son 2 segmentos de esfera, uno cóncavo y uno convexo. Tiene 3 ejes de movimiento y recuerden otro detalle, la circunducción no es un eje de movimiento, la circunducción es la suma de 2 ejes o 3. ¿Estamos? O sea, la circunducción no cuenta como movimiento puro. En el video acá se explica muy bien las fuerzas de tracción. Esto en general no es algo que se pregunte, pero recuerden que el peso, miren esta flecha de acá, el peso lo va a recibir desde arriba el fémur. Entonces, estas rayas verdes son puntos, líneas de osificación más resistentes que el resto, o sea, de tejido compacto. Quiere decir que el peso le llega desde arriba al fémur, le llega a la cabeza y al trocánter mayor, y ahí es donde se descarga. ¿Por qué habla de tensión ahí? Porque son las tracciones musculares. Tracciones musculares, por ejemplo, de principalmente glúteos de grupo glúteo. Acá está cómo está repartido el peso. Esto nosotros en realidad no es un tema de anato, es un tema de biomecánica, pero bueno, es muy difícil no meterse en biomecánica. Y llegamos entonces a esta articulación que, a ver, son 2/3 de esfera y todo, pero en nuestra evolución mantuvimos un detalle que fue el rodeteo labrum. No quiere decir que lo necesitemos en esta articulación, lo necesitamos más en el hombro, que igual es bastante inútil, pobrecito, pero bueno, dentro de todo acá también vamos a tener un labrum, de las mismas características, pero acá yo quiero detenerme. Yo les dije en un dibujo anterior, que la ceja cotiloidea no era continua, ¿se acuerdan?
Les dije esto, que la ceja cotiloidea tenía una falla de unión acá abajo. Entonces, vamos a lo básico, que nos sirve ahora para decirlo, para después basar un montón de otros detalles. Miren acá. Resulta que uniendo el asta pubiana al asta isquiática, hay un ligamento que cierra esa falla de fusión. Ese ligamento se llama ligamento transverso del acetábulo. Pero ojo, cierra la ceja, va de la punta de la ceja a la otra punta de la ceja, pero igual, yo voy a poder salir por debajo porque el agujerito queda todavía permeable. ¿Se entiende? Yo puedo salir del trasfondo hacia afuera porque por ahora ese agujerito es permeable. ¿Queda claro? Es simplemente un puente el ligamento transverso. Entonces, si yo ya aclaro eso, puedo seguir hablando del rodete cotiloide y decir lo siguiente. El rodete cotiloide tiene 3 caras, igual que el labrum del hombro. Eso no me voy a detener porque es exactamente igual. Las 3 caras, el corte es triangular. Y fíjense dónde se fija. Se fija en toda la ceja cotiloidea y a la altura de la escotadura isquiopubiana en el ligamento transverso. O sea que esa es la respuesta correcta en cualquier pregunta. Sería el labrum o rodete, se fija en toda la ceja y abajo en el ligamento transverso, que es el que cierra el huequito. ¿Estamos? Otra vez lo mismo. Corte es triangular, ¿sí? Una cara interna articular, una cara externa que se fija en la cápsula y una cara o base posterior adherente. Ese es al hueso, la ceja cotiloidea. ¿Bien hasta ahí? Sigo adelante, ustedes me frenan. Pero resulta que dentro de esta articulación hay un ligamento, que es el que preguntaban recién. Hay un ligamento que uno dice no sirve para nada porque es medio fofo. No, tiene cierta importancia mecánica, pero tiene mucha importancia en irrigación. Miren lo que hace ese ligamento, escuchen. Nace acá, nace en la fosa del ligamento redondo en la cabeza femoral. Se enrosca acá en el trasfondo, está medio enroscado en el trasfondo, o sea que nunca se mete entre superficies articulares, si no lo hacemos bolsa. Está ubicado como enroscadito en el trasfondo, pero fíjense que tiene, yo lo voy a hacer en 3 colores distintos. Tiene, miren acá, un fascículo anterior, que yo lo hago en amarillo, un fascículo posterior, que lo hago en rojo, y un fascículo medio, que lo hago en azul. 3 fascículos. Esos 3 fascículos del ligamento están adentro del trasfondo, están en el fondo de la cavidad cotiloide. Miren dónde se fijan. Esperen que a ver si tengo acá. Miren dónde se van a fijar. Vamos al amarillo. El amarillo se fija en el asta pubiana. El posterior se fija en el asta isquiática. Y el fascículo medio, el que está en azul, se fija acá, en el ligamento transverso. Esos 3 fascículos, entonces, taponan desde adentro el huequito que quedó abajo del ligamento transverso. Díganme si hasta acá está todo bien, o sea, taponan ese huequito de ahí abajo. Díganme si hasta acá está todo bien con ligamento redondo. Profe, ¿podrías volver a repetir? Dale. A Melina pide que repita. Franco, ¿qué decías? Te iba a pedir lo mismo, si podías repetir. Perfecto. Dónde nacía Sí. Y los varios nombres. Ahí va, escuchen, perfecto. Fíjense, nace en la fosita del ligamento redondo, en la cabeza del fémur, está enroscadito acá en el trasfondo, o sea que no se mete entre superficies articulares nunca, y tiene 3 fascículos. Yo los voy a nombrar los fascículos por color, y les digo cada uno el nombre y a dónde va. El amarillo es el fascículo anterior y se inserta en el asta pubiana. El rojo es el posterior y se fija en el asta isquiática, de atrás. Y el azul es el fascículo medio y se fija, escuchen, en el ligamento transverso del acetábulo. Entre los 3 fascículos, ligamento transverso del acetábulo. Entre los 3 fascículos tapan el agujerito que quedó abajo del ligamento transverso. O sea que la cavidad la transforma en hermética. Profe, ¿Estamos hasta acá? Sí, Nailina, decime. ¿hasta qué asta iba el fascículo posterior? Al asta isquiática. Dale, gracias. Al asta posterior.
No, de nada. Repito algo, chicos, del ligamento redondo. Ahora el asunto es cuál es la importancia de este ligamento. Por un lado, tiene importancia mecánica. No es extrema, no es la más importante, pero tiene importancia mecánica. Pero la importancia que tiene también es en cuanto a la irrigación, porque por ahí adentro se mete, la voy a dibujar acá en rojo, pasa por acá adelante una arteria que se llama arteria obturatriz, da una ramita, se mete por el ligamento y llega a la cabeza femoral. O sea, la arteria pasa por acá la obturatriz, da una ramita que recorre el ligamento redondo y se distribuye más que nada por la porción articular de la cabeza femoral. ¿Estamos? O sea que la importancia también es en cuanto a irrigación. Fíjense, miren acá, a la parte articular de la cabeza femoral, no al cuello y toda esa parte. ¿Está? ¿Repito algo o todo bien? ¿Sigo? Sí, profe, si puedo repetir. Mejor. Bien. Repito acá. Esta es la arteria obturatriz. Arteria obturatriz. Esto igual está un poquito más adelante, ¿eh? La arteria obturatriz, vamos a ver entonces que, esperen que acá está entrando alguien más tardecito. La arteria obturatriz da una colateral que se llama arteria del ligamento redondo. Esa que está acá es arteria del ligamento redondo. Y esa arteria irriga la cabeza femoral, específicamente la parte articular. ¿Bien? Sigo adelante, ustedes me frenan. Bien, chicos, no tengo abierto el chat, o sea que si alguien está hablando en el chat, me lo pierdo, ¿sí? ¿Está claro eso? Miren qué chico esto. Bien. Bueno, a ver, precioso, sigo acá. Bien. Llegamos entonces a la cápsula. A ver, hay un orden siempre. ¿Se acuerdan que primero empezamos por las superficies articulares? En este caso, labrum, y metemos el ligamento redondo porque está dentro. Pero ahora tenemos que hablar de la cápsula. Resulta que la cápsula es una cápsula, acá está todo destripado el dibujo, ¿sí? Todo destripado. ¿Por qué destripado? Porque está por un lado la cavidad cotiloidea, por otro lado la cabeza femoral separada, y fíjense la forma que tiene ahí, la forma que tiene la cápsula articular. Del lado del coxal, la cápsula se fija en la ceja cotiloidea y en el ligamento transverso. Del lado del fémur, miren dónde se fija, del lado del fémur, este lado, se va a fijar en la línea intertrocanteria por delante y en la cresta intertrocanteria por detrás. La hago en línea de puntos porque está atrás. Entonces, ¿qué es lo que queda adentro de esta articulación? Adentro de la articulación va a quedar la cabeza, y escuchen esto, el cuello, todo queda dentro de la cápsula, y del otro lado queda la semiluna articular y el trasfondo. Todo eso queda dentro de la cápsula. Pero resulta que esta cápsula es importante porque es de las poquitas cápsulas que le vamos a describir fibras, dirección de fibras. Hay muchas fibras, obviamente. Miren acá, yo las marco con un azul. No las marco con azul. ¿Cómo hago para cambiar el color? Para bajito. Acá. Bien. Paren. Ahí está. Cuando paro porque estoy uniéndose a alguien. Bien, fíjense acá, somos un montón ya. Bien. Miren acá los 4 tipos de fibras que tiene la cápsula. Primero, fibras arciformes. Se llaman arciformes porque empiezan y terminan en forma de arco, ¿sí? Estas son fibras arciformes en forma de arco, empiezan y terminan solamente del lado del coxal. Primer tipo de fibras. Segundo. El segundo tipo de fibras son estas fibras que van de coxal a fémur en forma oblicua. Son estas. Tercer tipo de fibras. Son las fibras longitudinales que van del coxal al fémur en forma recta. Estas. Pero miren las más importantes. Las voy a hacer en color verde, ¿sí? En color verde. Son las fibras circulares. Las fibras circulares acogotan la parte central de la cápsula, pero tienen que pensar lo siguiente. Acogotan a la altura del cuello. Quiere decir que la cabeza del fémur queda del lado de adentro. Es decir, que esas fibras circulares, que también se llaman anillo de Weber, acogotan el cuello del fémur para que el fémur no pueda salir de la cavidad cotiloidea. Estamos, o sea que son de toda la cápsula,
las fibras más importantes, las más firmes y las que estabilizan más al fémur contra la cavidad cotiloidea. ¿Preguntas? ¿Repito algo de acá? ¿Todo bien? ¿Podrías repetir dónde se fijaba la cápsula? La cápsula se fija del lado del fémur, adelante en la línea intertrocanteria anterior y atrás en la cresta intertrocanteria posterior. ¿Bien? O sea, en el cuello, pero bien afuera, bien afuera. Y del lado del coxal en la ceja cotiloidea y ligamento transverso. Uy, termino haciendo un merengue de rayitas yo ahí. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna cosa, repito algo o todo bien hasta acá? ¿Podrías repetir las fibras? Las fibras son arciformes que empiezan y terminan, ven así con forma de arco, empiezan y terminan, acá, del lado del coxal. Las oblicuas van torcidas, como enroscadas. Las longitudinales van directo, de coxal a fémur, y las más importantes son las que yo marqué en verde, ahí, las circulares, que forman lo que llamamos anillo de Weber. ¿Bien? Gracias, profe. No, de nada. Sigo adelante, cualquier cosa me dicen. Seguimos. Pero resulta que esta articulación tiene que ser estable sí o sí. Aparte, los músculos, chicos, porque fíjense que el viernes nos tocan los músculos de esto. Tiene que ser estable porque tenemos que sí o sí pensar que la pelvis va a recibir todo el peso del cuerpo y lo tiene que distribuir en dos miembros inferiores. Entonces, la articulación tiene que ser estable. Fíjense los ligamentos, 3 ligamentos. Vamos a hacerlos simples, ¿está? Hay 2 ligamentos en cara anterior, escuchen esto, 2 ligamentos en cara anterior y uno solito en cara posterior. ¿Cuáles están en la cara anterior? Primero, ligamento, a ver, si yo tengo el ilion, el pubis y el isquion, de cada uno va a salir un ligamento. Entonces tengo el iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral. ¿Estamos? Es muy difícil olvidarse. Repito, si el ilíaco tiene el ilion, el pubis y el isquion, de cada uno de ellos sale hacia el fémur un ligamento. Entonces yo tengo el ligamento iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral. Vamos al primero, vamos al iliofemoral, ¿sí? Este nace, fíjense acá, abajo de la espina ilíaca anteroinferior. O sea que no es palpable, chicos, esto es muy difícil acceder. Fíjense que este tiene un fascículo superior que va adelante, se podría decir, del trocánter mayor, y un fascículo inferior que termina la parte de abajo de la línea intertrocanterea anterior. Ese que yo marqué en azul es el iliofemoral, también llamado ligamento de Bertin. Vamos al segundo ligamento. Está todo escrito ahí, chicos, igual, ¿eh? Vamos al segundo ligamento. Este, vamos a ver que nace en la rama iliopubiana, en la línea o cresta pectínea. Nace, lo hago en rojo, pubofemoral en rojo, ¿sí? Fíjense entonces que nace en la rama iliopubiana, más que nada en la cresta pectínea, ahí a esa altura, y va hacia abajo, acá, para terminar por delante, ahí se me escapó del dibujo, por delante del trocánter menor. ¿Bien? ¿Hasta ahí está? Bien. Yo dije que había 2 ligamentos en cara anterior y uno en cara posterior. Estos son los 2 anteriores. Entonces, para ver el posterior, fíjense, me voy hacia atrás. Ligamento isquiofemoral. ¿Este qué hace? Nace en la parte... Sí, Profe, perdón, ¿este ligamento es palpable también o no? No es palpable. No, son profundísimos, Franco, son requete profundos estos. Fíjense el isquiofemoral, a este lo voy a hacer en color verde, ¿sí? El isquiofemoral, vamos a ver que nace, repito, lo único en la cara posterior, nace en la parte posterior de la ceja cotiloidea, ¿sí? Parte posterior de la ceja cotiloidea, y va hacia arriba y afuera, ahí, ¿sí? Y se fija por delante de la fosita digital que hay en el trocánter mayor. Por delante de la fosita digital. Entonces, miren si yo los dibujo acá abajo. Miren que me fijo en los colores que hice, azul, rojo y verde. Miren acá. Miren si yo los dibujo acá. Ligamento
Iliofemoral. Ilio, con sus dos fascículos. ¿Azul era este? Sí. Vamos al rojo. Ligamento pubofemoral. Y ligamento en verde, isquiofemoral. Chicos, miren la posición de esos tres ligamentos. Miren la posición. Parecen todos que estuvieran enroscados en este sentido sobre la coxofemoral. ¿Lo ven? Y acá viene la pregunta. Escuchen, porque esto, a ver, nosotros somos el resultado de una evolución de 50 millones de años. ¿Está? No está para ponerse a filosofar ahora, porque tienen que aprender anatomía, pero pensemos, por eso creo que por ahí, pensar algunas cosas está bueno para después relacionarlas. Escuchen la pregunta. Estos están todos enroscados en este sentido, ¿ven? En este sentido están todos enroscados, de atrás hacia adelante, de arriba hacia adelante, de arriba, todo así. Si estos ligamentos no cambiaron de posición, obviamente en 50 millones de años se mantuvieron, simplemente se adaptaron, quiere decir que ¿cómo tendría que ponerme a la articulación de la cadera? ¿Cómo la tendría que poner para que estos tres ligamentos se relajen y se pongan fofos, sería, blanditos, relajados, elongados? ¿Cómo tendría que poner la cadera para aflojarlos? En una flexión. Perfecto, Ámbar. Si esta pelvis yo la llevo para adelante, o sea, flexión de cadera, a esta pelvis la flexiono, si a la cadera la flexiono, los tres ligamentos se aflojan. Entonces, si yo hago al revés, si la cadera, el ilíaco, la pelvis, la llevo hacia atrás, ¿qué le pasa a esos tres ligamentos? ¿Se tensan o también se aflojan? Se tensan también. Se tensan, perfecto, Franco. Entonces, si yo les pregunto en base a estos ligamentos, ¿qué movimiento es más amplio? ¿El de flexión o el de extensión? ¿Cuál es más amplio? El de flexión. Perfecto, exacto, Ámbar. El de flexión. Yo tengo mucha más amplitud de flexión de cadera que de extensión de cadera. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? La posición de los ligamentos a mí me da la pauta de qué movimiento me va a costar más hacer y cuál me es más fácil realizar. ¿Queda claro? ¿Estamos hasta acá? A ver, un arqueo para atrás lo puede hacer cualquiera. Por más razón, si yo practico y practico y practico, esos ligamentos los voy a elongar de a poquitito. O sea que voy a tener mayor elasticidad, como cualquier ligamento. Pero básicamente, en mí, por ejemplo, tengo 58 años, para mí va a ser más fácil flexionarme que extenderme. ¿Estamos? Aparte, mis ligamentos deben ser un tiento ya a esta altura. ¿Listo hasta acá? ¿Seguimos? ¿Alguna duda? ¿Todo tranqui? Yo tengo una duda, pero de otra cosa, porque no Decime, hay diferencia dónde está la fosita digital de la fosita, o sea, fosa pretrocantiniana, creo que es. Sí. Guarda, Ámbar, la fosa pretrocantiniana es para que se fije el fascículo inferior del ligamento iliofemoral, acá. Está por delante del trocánter menor. ¿Está, Ámbar? Esa es la fosa pretrocantiniana. Y la digital sería este ligamento de acá atrás, ahí sería, la fosa digital está ahí, y este ligamento sería el isquiofemoral, que viene desde atrás. ¿Se entiende la diferencia? ¿Todo bien? Perfecto. No, de nada. Seguimos para adelante, chicos. Bien, ya estamos entonces acá los ligamentos. Fíjense, otra vez repetimos, vamos a repetir los colores. Ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral. ¿Sí? Estos dibujos son todos de Capanghi. Y por último, creo que era verde atrás, el ligamento isquiofemoral. ¿Estamos? Ahí están los tres ligamentos en los dibujos de Capanghi que van a usar este primer cuatrimestre del 2026. Bien. Y acá viene una pregunta, chicos, que es lo que yo les comentaba recién. Miren esto, miren acá. ¿Cómo está irrigado el fémur? Ahora, ¿por qué le damos tanta bolilla a esto? Porque resulta que las arterias del fémur se pueden lesionar en muchas enfermedades. Una es, por ejemplo, que no tiene causa. Hay una enfermedad que da lo que se llama, esperen que se lo escribo acá, ahí. Necrosis aséptica. Uy, se me fue al carajo esto. Necrosis aséptica
De cabeza de fémur, no, perdón, de fémur no. De cabeza de fémur. ¿Qué significa esto, chicos? Necrosis aséptica significa que no hay un bicho. Necrosis es que se pudrió. Eso es, en necrosis no le llega sangre porque la arteria se tapa, entonces se necrosa, se pudre totalmente la cabeza del fémur. Ahí la paciente empieza con dolor, mucho dolor. ¿Y por qué aséptica? Porque no hay ningún bicho, simplemente se secó, así nomás, literalmente, se secó la cabeza del fémur. Como esto es relativamente frecuente, porque aparte ustedes lo pueden parar, si al paciente le ponen a hacer ejercicio y a estimular la irrigación desde afuera, ¿sí? Le estimulan la irrigación, que se mueva, que contraiga músculos y todo eso, bueno, esto se puede frenar a tiempo, pero hay que diagnosticarlo. Escuchen cómo es la irrigación de la cabeza de fémur. Esperen que lo voy a, bueno, sí, logrando un poco más. Bueno, no logrando nada. Acá. Díganme si se ve chiquitito. Este número 2, esa número 2 que hay ahí, es la que yo les contaba recién, que es la arteria del ligamento redondo. Esa nace acá de la arteria obturatriz. ¿Sí? Está todo escrito ahí, calculo. Sí, arteria obturatriz. Ahí está. ¿Qué hace esa arteria? Recorre el ligamento redondo y se distribuye más que nada por la parte articular de la cabeza del fémur. Esa es la primera. Pero miren las otras. Hay una arteria que se llama arteria circunfleja medial o arteria circunfleja interna. Hay dos, lateral e interna, pero esta es la más importante, la interna, la medial. Fíjense que de esa arteria nacen arterias, escuchen el nombre, retinaculares. Retinaculares significa que forman una red. Retinacular viene de la palabra red. Entonces, esas arterias de acá, fíjense que abordan al fémur desde el cuello y van a irrigar el cuello y lo que queda de cabeza femoral. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que se tapen porque sí, no hay una causa, pero hay una patología que es donde puede verse con mayor frecuencia, que es la diabetes. En la diabetes hay mucha lesión arterial y una de las lesiones puede ser la necrosis de cabeza de fémur. Entonces, como esto tiene una relativa alta frecuencia, esto lo damos aparte como temita aparte. ¿Qué se les puede preguntar? ¿De quién son ramas las retinaculares? ¿De quién es rama la del ligamento redondo? Eso se les puede preguntar. O directamente en el oral, ¿cómo está irrigada la cabeza femoral? ¿Está claro hasta acá, chicos? Díganme si sí o si no, o si repito algo. ¿Podrías repetir lo último? Lo de las Sí. arterias. Las arterias son, para la parte articular, la arteria del ligamento redondo. Y para todo el cuello y el resto de la cabeza femoral, o sea, un territorio mucho más grande, las retinaculares, que nacen de la circunfleja interna o circunfleja medial. ¿Eso era? Sí, gracias, profe. Bárbaro, Itati. Buenísimo. Itati, vos sos de Santa Fe, sí. Bien. ¿Listo hasta acá, chicos? ¿Seguimos adelante? Bien. Acá otra vez las arterias, fíjense, acá está la circunfleja, pero este dibujo lo vamos a ver recién en irrigación. O sea que mientras hayan entendido lo que yo pregunté recién, está todo bien. Y estas son prótesis. Son prótesis de cadera, fíjense que se reemplaza no solamente el fémur, sino que se reemplaza también la cavidad cotiloidea. No puedo dejar un metal articulando con un hueso. Tengo que reemplazar los dos. Acá está puesta en una placa, fíjense, el paciente siempre dice que se siente más pesada la prótesis. En fin, y las de la Argentina tienen la misma efectividad que las importadas. O sea que eso es una cuestión más del traumatólogo. Bien. Pregunta, esta me encanta a mí la pregunta, por eso se las doy, les puse el dibujito. A ver, yo acá tengo, miren, esperen que lo marco en, vamos con amarillo. Yo acá tengo la articulación coxofemoral. Pero mi pregunta siempre es, ¿qué músculos se relacionan en forma directa con esa articulación coxofemoral? O sea, con la cápsula de la articulación coxofemoral. Entonces la respuesta es la siguiente. Yo voy a tener músculos adelante, músculos afuera y músculos por detrás. Miren, por ejemplo, por delante. Por delante se va a relacionar el músculo psoas ilíaco. Todavía no los dimos, pero por lo menos marquen el nombre.
Iliosoas o psoas ilíaco. Nosotros nos damos más como psoas ilíaco. Este lo nombramos, ¿saben dónde? En diafragma. Este va a estar por delante, ¿sí? Músculo anterior. Por fuera, a la articulación la va a rodear el músculo glúteo medio. ¿Se acuerdan que este se insertaba en la faceta anterior, glúteo medio? En la faceta anterior del trocánter mayor. Esperen que se quiere unir alguien. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Profe, ¿podés repetir por dónde el glúteo medio? Sí. Bien, el glúteo medio está por fuera. Este es el que se insertaba en el faceta anterior, ¿se acuerdan del trocánter mayor? Por fuera, entonces, externo el glúteo medio. Y por detrás de la articulación, vamos a tener el músculo obturador interno, que miren desde dónde sale. El obturador interno sale desde adentro de la pelvis, da la vueltita, y termina, este lo tenemos que dar el viernes, y termina en trocánter mayor, por dentro del trocánter mayor. Este obturador interno, entonces, es posterior. ¿Estamos, chicos? Tenemos entonces ya la respuesta de quién roza por delante la cápsula, quién roza por fuera la cápsula y quién la roza por detrás. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? ¿Sigo adelante? Sigo adelante. Bien, y acá llegamos a la articulación de la rodilla, que esta es, a ver, es larga. La verdad es larga. Yo si me pongo a darla completa, chicos, obviamente se da, me encanta rodilla, me gusta todo, mi inferior, pero rodilla me encanta. Perdón, profe. Pero es muy larga, sí, díganme. ¿El ilíaco por delante o por fuera? No, por Adelante el psoas ilíaco, adelante. Afuera el glúteo medio y atrás el obturador interno. ¿Estamos, Franco? Sí, listo. Bárbaro. Bien. Chicos, quiero que ustedes me digan rodilla. Quiero que me digan si se entendió del video. Así directamente voy a lo que no se haya entendido o haya quedado, esto se me cae, o que haya quedado medio flojo. Díganme ustedes. Así, porque todo rodilla es enorme, es gigante. ¿Quieren que vayamos así de a poco? Vamos de a poco y ustedes me van preguntando. Igual voy a terminar diciendo todo. Bueno. Sí, profe. Sí, yo no me meto acá, chicos. No me meto en esto porque José, creo que dio hizo este video, José de Santa Fe, lo dio muy bien, explicó la vertical, explicó los ángulos. O sea que en este yo no me meto. Vamos directamente a los bifes. A ver, no tanto a los bifes. Bueno, vamos, un detalle. La pelvis en la mujer es más abierta, ¿se acuerdan? Más horizontal. Y eso hace que el fémur, en vez de esta inclinación, tenga una inclinación más marcada. Quiere decir que en la mujer, por las características que tiene la pelvis, la mujer tiende a tener las rodillas más juntas entre sí. ¿Cómo se llama eso? Fíjense acá, eso se llama genu valgo. Esto es un genu valgo. Es decir, que la mujer tiende a tener, repito, las rodillas un poquito más cerca que los varones por la posición que tiene la cadera. El hombre es al revés. La cadera es la vertical, es mucho más vertical los dos ilíacos, entonces tiende a tener las rodillas separadas. Genu, varo. ¿Está? Varo. Valgo juntas, varo separadas. Bien, esa es la normalidad, ojo. ¿Cómo clasifico la articulación de la rodilla? Muy simple, bicondilia. Bicondilia, ustedes la van a nombrar en biomecánica como bicondilia, porque tiene obviamente dos condilos del fémur. Pero en anatomía le vamos a agregar por maña que adelante tiene entre el fémur y la rótula, esa es la rótula, una articulación troclear, porque justamente es una polea. Atrás la rótula tiene una cresta y dos facetas, y adelante, acá adelante en el fémur hay una polea o tróclea femoral. ¿Bien? Entonces, la rótula, yo les quiero comentar algo, no la subestimen a la rótula, porque la rótula, si este es el músculo cuádriceps que viene por delante, fíjense lo que hace el músculo cuádriceps, rodea la rótula y se fija en la tibia. ¿Por qué es importante para el cuádriceps? Porque usa a la rótula como polea, ¿sí?
el cuádriceps usa a la rótula como polea. ¿Está? Si yo no tengo rótula, porque puede pasar que me caigo, me fracturé, me sacan la rótula hecha moco, hecha arena. Bueno, si me sacan la rótula, el cuádriceps pierde un poquito de efectividad. ¿Estamos? Porque pierde justamente su polea de reflexión. Bien, sigo adelante. No me voy a detener en fémur, solamente recordar que tiene 2 cóndilos, una escotadura intercondilia. Adelante el fémur articula con la rótula y abajo los 2 platillos tibiales. Vamos a hablar un poquito más en detalle, en el video está todo completo, ¿sí? Pero vamos igual a hablar un poquito en detalle. Si yo desarmo una rodilla, recuerden que los cóndilos articulan con los platillos tibiales y la polea femoral articula con la rótula. O sea que tengo dentro de una misma cápsula 3 superficies articulares diferentes, ¿sí? Una troqueal por delante y por fuera, por abajo 2, una bicondilia. Ahora, ¿qué pasa acá, chicos? Porque los platillos dijimos que eran semiplanos, pero acordémonos que los platillos también tienen que estar cubiertos de cartílago y hialino. Miren adentro, el platillo tibial interno es levemente cóncavo. Pero cuando yo lo lleno, cuando yo lo completo con cartílago y hialino, lo hice plano, lo enderecé. Miren qué pasa con el platillo tibial externo. Acá está el peroné, ¿sí? Platillo tibial externo. Es plano, y cuando le agrego el cartílago hialino, cartílago de revestimiento, lo hago totalmente convexo. O sea que ninguno de los platillos tibiales me sirve para unir el fémur. ¿Ven que se está uniendo alguien más? Ahí está. Entonces, Perdón. Si podías repetir lo de los platillos tibiales. Exacto. Sí, cómo no. Platillo tibial interno. ¿Por qué me escucho yo sola? Bueno, estoy apretando algo en los aparatitos que no sé qué es. Vamos otra vez, borro acá. Fíjense, el platillo tibial interno, acá. El platillo tibial interno, esto es una vista interna, está la rótula, el cóndilo del fémur, estos son los gemelos, ¿sí? Está atrás, esto es posterior. El platillo tibial interno es levemente cóncavo. Pero cuando yo a ese platillo tibial interno levemente cóncavo le pongo el cartílago de revestimiento articular, lo relleno, lo hago plano, o sea que lo transformé en un platillo totalmente plano. ¿Qué pasa en el platillo tibial externo? El externo ya es plano. Acá está el peroné, ¿sí? Platillo tibial externo ya es plano. Entonces, cuando le meto el cartílago hialino, lo único que hago es empeorarlo. El cartílago de revestimiento. Lo convierto en convexo. Quiere decir que el cartílago de revestimiento articular acá está empeorando el asunto. ¿Está? Porque hace la articulación, que de por sí es inestable, en más inestable. Acuérdense que yo no puedo articular algo convexo sobre algo plano. Es lo mismo que poner una pelota en un plato de una tablita de asado. La pelota va a ir para cualquier lado. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo le agrega una serie de extras que ya no son labrum. Ahora se van a llamar meniscos. Chicos, y ojo que meniscos es con N, no con ñ. No pueden hablar con un médico, con un paciente y decir meñisco. ¿Está entendido? Es menisco, con N. No hablen mal porque queda mal hablar mal y decirle meñisco, todo el mundo le dice, bueno, no, ustedes tienen que hablar bien, es menisco con N. ¿Queda claro? Bien. A ver, ¿qué sé yo de la tibia? Esto más o menos ya lo hablamos el otro día. Platillo tibial interno, vamos a hacerlo en colores distintos de una. Vamos a hacerlo en rojo al interno. El platillo tibial interno es alargado de adelante hacia atrás. Esto es interno. En cambio, el platillo tibial externo, esperen que quiero cambiar ese color y no sé cómo. No sé qué apretar. Ajá, acá. El platillo tibial externo, fíjense que es más redondeado. ¿Lo ven ahí? Es más redondeado. Entonces, desde el vamos, si son 2 platillos tibiales diferentes, los meniscos van a ser diferentes. Por ejemplo, el menisco externo, que es, escuchen la definición, es un fibrocartílago
con forma de anillo incompleto. Lo anoto acá. Anoto la definición de un menisco, ¿sí? El menisco es un fibrocartílago y vamos a poner maleable. Maleable, ¿sí? Con forma de anillo incompleto. ¿Bien? Ese anillo incompleto cada uno de esos anillos posee, ahí esperen que le cambie el color que no se ve un pomo, cada uno de esos anillos tiene 2 astas o cuernos. Entonces vamos al menisco externo, vamos al menisco externo. Fíjense que el menisco externo es redondeado, se adapta al platillo tibial y tiene un asta posterior y un asta anterior. Ahora vamos a completar la idea, ¿eh? ¿Qué pasa con el menisco interno? Es un menisco más alargado de adelante hacia atrás, y tiene también un asta anterior, y acá poquito se ve un asta posterior. ¿Bien? ¿Hasta ahí está? Bien. Quiere decir entonces que esos meniscos, si yo fuera, imagínense un balde. Este es un balde y tiene una manija. Bueno, esa manija la puedo torcer para un lado, la puedo torcer para el otro. Así es un menisco. El menisco yo lo puedo levantar de los 2 bordecitos y queda como si fueran 2 manijitas de una canasta. Vamos a hacer así. Si esta es una canasta, una manija para un lado, otra manija para el otro. Bueno, esos son los meniscos. Quedan fijos por sus astas, pero todo el contorno yo lo puedo levantar, no está pegado a la tibia. ¿Quedó claro eso? Son libres. Solamente van a estar sujetos a su lugar, principalmente por las astas. ¿Queda claro? El contorno del menisco es libre, o sea que yo lo puedo desplazar, puedo correrlo sobre la tibia. Está hecho para eso. Ahora, ¿dónde lo fijo? Entonces vamos a este dibujo de acá arriba. Miren acá. ¿Qué encuentro acá? ¿Se acuerdan que en el medio, acá en el medio estaba la espina de la tibia? ¿Se acuerdan? La espina de la tibia estaría acá. Esta que pinto adentro es la espina de la tibia. Chicos, fíjense dónde se fija cada menisco. El asta anterior, acá, asta anterior del menisco interno, se fija delante de todo en la superficie preespinal. El asta posterior del menisco interno, se fija en la parte media de la retroespinal. Cambio de color. Voy al menisco externo. El menisco externo era más redondito. Las 2 astas, fíjense que están más cerquitas una de la otra, ¿sí? Miren dónde se fijan las astas del menisco externo. Una delante y una atrás de la espina de la tibia. Esta es el asta anterior del menisco externo, asta posterior del menisco externo. ¿Se lee bien? Asta posterior del menisco externo. Ahí está. Entonces, las 2 astas meniscales del externo están una cerquita de la otra, las astas de los meniscos del interno están separadas una de la otra. Pero en este dibujo hay algo más agregado. Hay algo más que es importantísimo. Fíjense que entre las 2 astas anteriores de los meniscos está la inserción del cruzado anterior, que es este verde loro que hay acá. Cruzado anterior. Cambiando de verde, vamos acá, vamos a poner aquel otro verde, verde oscuro. Y en verde oscuro, fíjense, atrás de todo el de la retroespinal, la inserción del cruzado posterior. ¿Queda claro? Quiere decir que en la tibia, en el espacio pre- y retroespinal, se insertan los cruzados, las astas de los meniscos internos y las astas de los meniscos, del menisco externo. Decime, Franco. No, profe, te iba sin querer, perdón. Pero te iba a preguntar, bien. puede ser que yo no tenga el dibujo ese de ahí arriba. O puede ser que en la fotocopia no esté.
El de arriba de todo, el que explicaste último. ¿Este no está? Sí, ese me parece que no está. Bueno, por lo menos yo en la foto. Bueno, guarda que No, no está, yo acá lo pongo, pero este es el mismo que el de abajo, chicos, ¿eh? Paren que lo borro, cualquier cosa vuelvo a escribir. Si yo borro Yo todo los tengo esto, al revés. ahí da Claro. la vuelta así. Claro. Esos Claro. tres así solos no aparecen. Aparecen los dos de abajo que los vimos en la clase anterior, que vos lo buscaste en este. O sea, este y este. Exacto, Exactamente, porque no pero estaba en la están al clase de revés. huesos. O sea, la tuberosidad anterior de la tibia está para abajo. Exactamente. Bien, pero ¿se entiende o no? Si no, yo lo doy vuelta y lo explico al revés, no tengo problema. Yo me fui guiando Como mientras ustedes lo quieran. estaba haciendo al revés. Quisiera creer que está bien, pero A ver, párate. ¿Vamos a hacer la prueba? Vamos a hacer la prueba ahí. ¿Así estaría con ustedes? claro. ¿Así lo tienen ustedes, chicos? Ahí está. Claro, así lo tenemos nosotros. Así. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a probar así, a ver si les quedó igual. ¿Les parece? Es el mismo dibujo dado vuelta. Bien, ahí vamos. Uso los mismos colores, ¿sí? Esperen acá. Bien, vamos a empezar por los cruzados. El cruzado posterior es el elemento más posterior en el triángulo retroespinal. Y en verde oro, en el medio va a estar de la superficie preespinal el ligamento cruzado anterior. ¿Hasta ahí está? Vamos al azul, vamos al menisco externo. Hasta posterior atrás de la espina, hasta anterior adelante de la espina, las dos juntitas. ¿Sí? Y el menisco interno, en el espacio retroespinal está entre los dos que ya habíamos marcado, el cruzado posterior y el menisco externo, y acá adelante está adelante de todo. ¿Les quedó más o menos igual? Sí, ¿puedes explicar de nuevo lo de las astas, profe? Y ya estoy. Sí, las astas, las que son azules, son fíjate, del menisco externo. Están las dos juntitas, una al ladito de la otra, ¿ves? Una al lado de la otra. Una por delante y otra por detrás de la espina de la tibia. Después, las del rojo, las del menisco interno, están bien separadas. Hay una en el medio de la superficie retroespinal y la otra delante de todo de la preespinal. ¿Sí? Sí, genial, gracias, profe. Bien. No, de nada. Chicos, ¿se entendió en el dibujito que está invertido? ¿Que les quedó Profe. más o menos igual a todos? Sí. Entonces, ¿cuáles serían anteriores y posteriores ahora que está al revés? Ahora que está al Como que revés, yo te digo, fíjate, esto es tuberosidad anterior de la tibia y este es el peroné. Entonces, si este es el peroné, esto es externo, esto es interno, tuberosidad anterior, esto es anterior y esto es posterior. ¿Está? Gracias. Sí, sí. No, de nada. Bien, hasta acá estamos. Pero yo tengo que decir algo más de los meniscos. Y es que los meniscos es como si estuvieran casados. Entonces, están unidos entre sí por un ligamento que va del asta anterior del menisco interno al asta anterior del menisco externo. Ese ligamento que los une, que parece que los casara, se llama ligamento transverso o yugal. Chicos, la palabra conyugal es un matrimonio. Todo lo que diga conyugal, lo que implique conyugal es un matrimonio, ¿sí? Pero no todo el mundo sabe qué es un yugo. ¿Les puedo explicar qué es un yugo mientras escriben y dibujan? Yo les explico, porque esas cosas están interesantes. Antes, en el sur y acá también, los bueyes, acá hay un buey y acá hay otro buey, ¿sí? La cabeza de los dos bueyes, antes se usaban bueyes en vez de burros, caballos, lo que sea. Los bueyes estaban unidos entre sí, para que tiraran los dos a la vez, estaban unidos por un aparato que hacía así, cabeza, cabeza, ¿sí? Eso que está en naranja es un yugo. Eso es un yugo. Hace que los dos bueyes tiren a la par. Entonces, yugal, acá, ese ligamento hace que los dos meniscos tiren a la par, o para adelante o para atrás. ¿Estamos? O para adelante o para atrás, porque la rotación de la rodilla es muy chiquitita. Y conyugal implica que este es el esposo y esta es la esposa. Los dos tiran para el mismo lado. ¿Estamos? Eso significa conyugal.
un yugo. Pero el yugo también es una tortura, o sea que no sé, habría que ver en cada caso puntual. Sigo adelante. Bien. Ajá, me fui al carajo. Bueno, chicos, escuchen la pregunta porque no puedo perder tiempo. Son 9:05, nos quedan 50 minutos para terminar rodilla. Dígame si hace falta explicar cómo están puestas las fibras de los meniscos, cómo está irrigado un menisco. ¿Todo eso está o tengo que explicarlo? Díganme ustedes. ¿Se entendió? Sí, eso es en el video. Perfecto. Sigo de largo entonces y no me detengo. La movilidad de los meniscos también, para adelante, para atrás, que en flexión los meniscos van para atrás, en extensión los meniscos van para adelante, todo eso también, ¿ven cómo se desplaza? ¿Todo eso también? ¿Puedo Sí, seguir? eso también. Perfecto. Sigo entonces para adelante, sigo un poquito más. Bien, ahora el asunto es cómo están fijados los meniscos a su lugar. Porque nosotros dijimos que el menisco externo tiene principalmente hasta anterior y hasta posterior, que se acuerdan que estaban las dos juntitas entre sí. Pero el menisco externo tenía otra, que era el hasta anterior y hasta posterior, separadas entre sí. ¿Cómo se fijan aparte de las astas? Primero que nada, acuérdense el ligamento yugal, el que los une para que los dos hagan lo mismo, ¿sí? O parejito. Pero resulta que paralelamente cada uno tiene aparte otras formas de fijarse, ya sean músculos o ligamentos. Por ejemplo, los dos van a tener un ligamento que va del menisco interno a la rótula por dentro y del menisco externo a la rótula por fuera. O sea, esos ligamentos se llaman alerones meniscos rotulianos. Alerones. Son muy potentes. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué sirven? No solamente para fijar la rótula, sino que cuando la rótula sube o baja, tracciona o no de los meniscos. Por ejemplo, a ver, chicos, esto es toda una cadena de movimiento. Si yo a la rótula la tiro para arriba con el cuádriceps para extender la rodilla, ¿sí? Para extender la rodilla, la rótula, cuando va para arriba, lleva para adelante a los dos meniscos. O sea que es toda una cadena de movimiento. ¿Está claro eso? Es una cadena de movimiento. Esperen que hice una raya más. Sí, exactamente. Son ligamentos, Victoria. Le podés decir alerones, pero son ligamentos más densos que lo normal. ¿Sí? Seguimos. Entonces dijimos las astas, el ligamento yugal y los alerones. Pero hay algo más. Por ejemplo, el ligamento, fíjense acá, el ligamento lateral interno de la rodilla deja fibras en el menisco interno. Esto es por la causa por la que los jugadores de fútbol, más que nada, cuando se lesionan el ligamento lateral interno, también lesionan el menisco interno, porque están los dos pegados, ¿sí? Los dos tienen mucho que ver. ¿Seguimos? Y aparte el menisco interno tiene otro músculo que le da fibras, que es el semimembranoso. Este es uno de los músculos isquiotibiales, ¿sí? Semimembranoso. Y ahora escuchen la pregunta. Profe, ahí está puesto como un tendón, ¿o no? Es un tendón, es el músculo semitendón. A ver, es tendón, sí, fue error mío. Es un tendón, pero es del músculo semimembranoso. Está perfecto. Buenísima la aclaración. Chicos, escuchen la pregunta. Los isquiotibiales son flexores de rodilla. Los isquiotibiales, los de acá atrás del muslo, son flexores de rodilla. Entonces, si este se contrae, ¿para dónde va a tirar del menisco interno? ¿Para adelante o para atrás? En flexión de rodilla, ¿para dónde va a tirar? Para atrás. Para atrás, exacto, chicos, para atrás. Entonces, los alerones llevan los meniscos para adelante. En este caso, el semimembranoso, por ahora, lo lleva para atrás. ¿Estamos hasta acá? O sea que los meniscos no van ni vienen como quieren en la articulación, sino que alguien los lleva y alguien los trae, acompañando obviamente al movimiento, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos? Repito, los meniscos no van a gusto para adelante y para atrás. Alguien los lleva y alguien los trae. Bien, seguimos. Pasamos al menisco externo ahora. Vamos al externo. ¿Quién fija al menisco externo? Primero, otro músculo del lado de afuera que es el músculo popliteo,
también flexor, se fija en el menisco externo, ¿sí? No, dibujé mal ahí, perdón, paren. Ahí, músculo popliteo. El músculo popliteo, ahí está la extensión, la deja ahí, ¿sí? Este es el músculo popliteo. Y un ligamento que ya lo nombramos recién, que es el ligamento cruzado posterior. ¿Qué color lo meto? El rosadito. Ligamento, ahora sí, cruzado posterior. Este de ahí. ¿Está? Fíjense por qué el ligamento lateral externo no tiene nada que ver, porque se interpone el músculo popliteo, ¿sí? Se interpone entre el ligamento lateral externo y el menisco externo, se interpone el músculo popliteo. Acá no hay nada del lado interno que se interponga entre el menisco y el ligamento lateral interno. Y lo último, absolutamente lo último que fija a los meniscos es todo el contorno de la cápsula articular. O sea que la cara externa de los meniscos se fija a la cápsula articular. Chicos, están fijados por todos lados los meniscos entonces. Las astas, el contorno, fijados para adelante, fijados entre ellos, fijados para atrás, por músculos, por ligamentos. Los meniscos, chicos, es necesario fijarlos para que le demos el movimiento y aparte evitemos que en un movimiento rápido de rodillas se interpongan entre las superficies articulares. ¿Se entendió este dibujo? ¿Se entendió este gráfico? ¿Explico de vuelta algo? ¿O todo bien? Lo último, profe, Creo lo que que- contaste, ¿podés decir que la cápsula articular era? Perdón, no escuché bien. Exacto. Esto color lila que yo marqué todo alrededor, que está todo en rayitas, es la cápsula articular, la cara interna de la cápsula articular. Decime, Micaela. No, si podías volver a repetir cómo se movían, o sea, los meniscos. ¿Quiénes eran los que ayudaban No, al movimiento Micaela. hacia adelante y hacia atrás? Micaela, acordate, meniscos, con N. Meniscos, no, Sí, meniscos. meniscos, Todo el mundo le perdón. dice menisco, ¿eh? No, está todo bien, está todo perfecto. Pero acuérdense, meniscos, no digan con ñ, pero lo normal es que lo digan con ñ todo el mundo. ¿Cómo están fijados entonces? Vamos por parte. Yo les voy a decir qué cosas fijan a los dos y qué cosas los fijan en forma individual, ¿sí? Los dos están fijados entre sí por el ligamento yugal o transverso, el amarillo. ¿Hasta ahí estamos? Ligamento yugal o transverso. Hasta ahí está. Pero por separado, perdón, y aparte la cápsula. La cápsula fija a los dos meniscos, ¿sí? Pero por separado, miren el menisco interno. Vamos por uno. El menisco interno está fijado por sus dos astas. El alerón menisco rotuliano, el que está en verde el oro. ¿Sí? El ligamento lateral interno y el tendón del semimembranoso. Eso es menisco interno. El menisco externo, repito, el menisco interno, alerón menisco rotuliano, las astas de los meniscos, el ligamento lateral interno y el tendón del semimembranoso. Bien, vamos al externo. Otra vez, las astas, el alerón menisco rotuliano, yo pongo la mano delante, perdón, el alerón menisco rotuliano, el músculo popliteo y el cruzado posterior, ligamento cruzado posterior. ¿Cerró ahí? Perdón, profe, si no te jode, ¿lo puedes explicar de nuevo? Sí, todo junto. Digo todo de vuelta. Uniendo a los dos meniscos para que hagan lo mismo, tenemos el ligamento yugal y la cápsula. ¿Bien? Ligamento yugal y la cápsula, el amarillo y lilita. Vamos al ligamento, al menisco interno. Astas, anterior y posterior. Alerón menisco rotuliano. Ligamento lateral interno. Y tendón del semimembranoso. ¿Está? Vamos al menisco externo. Repito, ¿algo está ahí?
menisco externo. Otra vez, las dos astas, anterior y posterior, el alerón menisco rotuliano, color verde, el músculo popliteo en color celeste, y en rosadito, ligamento cruzado posterior. ¿Estamos? Profe, ¿podrías explicar quién lo llevaba hacia adelante y hacia atrás? Sí. Hacia adelante, principalmente lo van a llevar los alerones menisco-rotulianos. Y hacia atrás, el semimembranoso y el popliteo. Después eso lo van a tener que evaluar mucho más en biomecánica, pero como para tener una idea de que los meniscos no se mueven solos. O sea, no van por inercia para adelante y para atrás. Alguien los corre. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos cerrar esta imagen? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Bien, buenísimo. Sigo adelante. Cápsula, ¿se entendió? Este dibujo está buenísimo. No hay un libro de anatomía que dé este dibujo. Esto es de Capanchi, del libro de biomecánica. ¿Todo bien la cápsula? ¿Puedo seguir adelante? Sigo. Si no, pegan el grito y freno. Sigo adelante con la cápsula. Y vamos ahora a los ligamentos, ¿sí? Ligamentos anteriores, chicos. Los ligamentos anteriores, primero tengo que recordar que tendón rotuliano no es tendón del cuádriceps. Son dos estructuras distintas que una se aplica sobre la otra. Todo el mundo habla de tendón rotuliano porque como tendón del cuádriceps. Son dos cosas distintas. El tendón rotuliano solito, fíjense que va del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior. Acá está en dos posiciones, del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior. Eso es ligamento o tendón rotuliano. Punto. El cuádriceps es extra. El cuádriceps se suma después, que es otra cosa. ¿Estamos? ¿Podés repetir de nuevo tendón rotuliano? Sí, Tati. Va del vértice de la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Está? Se ve bien en este dibujo del medio. Ese es el tendón rotuliano. Entonces, acá viene la pregunta. Este tendón rotuliano está siempre a la misma longitud. Entonces, ¿la rótula articula con la tibia o articula con el fémur? Tibia. Ojo, miren bien. Con el Está fémur. fijada la tibia. Está fijada la tibia, Ana, ojo. Con el Articula con el fémur. Confirmo. Pero está bien, guarda. Lo que confunde es que está fijada la tibia, pero la articulación es con el fémur. Nunca va a tocar la tibia. Por eso, la polea femoral es para la rótula y la tibia no tiene ninguna superficie para la rótula. ¿Está hasta acá? Sigo adelante. No, de nada. ¿Qué pasa acá? En este dibujito entonces podemos ver los meniscos, ya todos los tendones que hay adelante. Por ejemplo, recién vimos el tendón rotuliano, ¿sí? Del vértice de la rótula hacia tuberosidad anterior de la tibia, potentísimo, chicos, ¿sí? Ya conocíamos de antes, creo que los había hecho en verde el oro, los alerones menisco-rotulianos, que son estos, van de los meniscos a los bordes laterales de la rótula, menisco-rotulianos. Este de acá, el tendón rotuliano, y le vamos a poner en rojo, vamos a hacer el último alerón que va de los cóndilos, de las caras laterales de los cóndilos a la rótula, que se llaman alerones femororotulianos. Es este. Quiere decir entonces que adelante la rodilla tiene tendón rotuliano, alerones menisco-rotulianos, que van de los meniscos a la rótula, y alerones desde el fémur a la rótula. O sea que la rótula está recontra sostenida en su lugar. ¿Bien? Miren acá. El alerón femororotuliano
también se le dice retináculo patelofemoral. Todo lo que diga patelo implica rótula, ¿sí? La patela es la rótula. Si yo, por ejemplo, tengo una fractura patelar, tengo una fractura de rótula, ¿sí? Entonces, miren acá, esta es la rótula vista desde arriba, en una tomografía, este es el fémur, y miren, del fémur, acá, del fémur a la rótula, los alerones o retináculos patelofemorales, ¿sí? Ahí estamos. Quiere decir entonces que la rótula tiene mucha más relación acá, fíjense, está retenida contra el fémur. Sigo adelante. Pero resulta que adelante tenemos el músculo cuádriceps. Y el músculo cuádriceps tiene una forma de inserción que confunde con el tendón rotuliano. Chicos, yo lo voy a hacer bastante rápido a esto. No sé si José lo dijo en el video. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se acuerda si lo dijo? No, eso no lo dice, profe. Bien, se los doy yo acá porque aparte ya queda dado para músculo cuádriceps. Resulta que en la cara anterior del muslo, acá el principal extensor de la rodilla, ¿sí? Extensor de rodilla va a ser el músculo cuádriceps. Cuádriceps se llama porque tiene 4 cuerpos musculares. Arriba cada uno tiene un origen, eso después lo vemos. Pero abajo no se insertan todos en común, como por ejemplo el tríceps. El tríceps, ¿se acuerdan que tienen un único tendón? Bueno, acá no. Acá se habla de tendón del cuádriceps, pero cada uno va a un lugar distinto. Por eso ustedes como kine, después van a ver que usan cada uno de los cuerpos musculares para favorecer y reforzar distintos movimientos de la rodilla. Cada cuerpo muscular hace algo diferente. Por ejemplo, fíjense, el primero es el músculo vastomedial. El vastomedial lo hago en rojo, no, vamos a hacerlo en amarillo, perdón. Vastomedial, que es el más clarito. El vastomedial, vamos a ver que llega a la base de la rótula. No importa dónde nace, eso lo vemos después. Llega arriba, al borde superior de la rótula. En este dibujo estaría ahí atrás, ¿sí? O sea, yo lo veo acá. Esperen que estoy haciendo macanas. Marqué ahí. Este que está acá atrás es el vastomedial, ¿sí? Del cuádriceps. Lo hago en amarillo. Miren ahora, no, paren. Vasto medial es vasto intermedio, chicos. Estoy dada vuelta yo. Acá, vasto intermedio. Ahí, vasto intermedio en amarillo, perdón. Ahora sí, de los dos costaditos vienen los otros vastos, el medial y el lateral. Miren acá cómo hace cada uno. Yo voy a hacer en verde claro el vasto medial. Miren lo que hace. El vasto medial es este. Cuando llega a la rótula, deja fibras en la cara anterior, pero sigue hasta la parte externa de la rótula. Repito, de la tibia. Lo dibujo acá. El vasto medial deja fibras en cara anterior de la rótula y algunas fibras se cruzan hasta adelante del platillo tibial externo. Este es el vasto medial. Hago en verde oscuro el vasto lateral. Es este. El vasto lateral hace exactamente lo mismo, pero miren cómo. Se cruza por delante de la rótula, deja fibras en rótula y termina insertándose por delante del platillo tibial interno. Lo dibujo acá. Vasto lateral, deja fibras en rótula y se cruza hasta adelante del platillo tibial interno. Quiere decir que los vastos tienen fibras cruzadas. El vasto medial era verde loro, el vasto lateral verde oscuro. Y escuchen la pregunta que les voy a hacer. Escuchen. Si yo tengo más fuerte un vasto que otro, ¿qué le va a pasar a la rótula? ¿Va a quedar puesta en el medio o va a tender a lateralizarse para un lado o para el otro? Va a quedar inestable. Exacto.
Yo voy a tener la rótula bien ubicada en el medio si el vasto medial y el vasto lateral tienen la misma potencia entre ellos. Entonces tironean al mismo tiempo uno para adentro y otro para afuera. Pero, por ejemplo, una persona muy sedentaria, tiene normalmente el vasto medial débil. ¿Escuchan? Una persona muy sedentaria, yo por ejemplo, el vasto medial lo tengo débil. ¿Para dónde va a tender la rótula a irse? Para el lado que está el vasto débil. ¿Para el lado débil o para el lado que está el fuertachón? No, para el lado que está fuerte, porque lo tracciona. Claro, va a tirar para afuera, porque el vasto lateral es fuerte. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me va a hacer el kinesiólogo? Me va a poner en una máquina para hacer cuádriceps y para hacer el vasto medial me va a poner a hacer los últimos 20 o 30 grados de movimiento. No todo de punta a punta, sino el último pedacito. Que ese pedacito es justamente el que hace el vasto medial. Me va a fortalecer el vasto medial. Cosa que la rótula quede en su lugar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, los dos bastos tiran uno para cada lado de la rótula. Tienen que estar en equilibrio. Y el último músculo, ahora ya vamos al último, que es el que se confunde con el tendón rotuliano, lo voy a hacer en color azul. Ahí. Fíjense, es el recto femoral. El recto femoral lo que hace, porque ahora me queda tapado todo el resto, el recto femoral baja entre los dos bastos, lateral y medial, y las fibras llegan a la rótula, pasan por delante de la rótula y llega a la tuberosidad anterior de la tibia. El del recto femoral, el último cuerpo del cuádriceps, es el que se va a confundir con el tendón rotuliano. Lo dibujo acá. Viene el recto femoral, bien por el medio, pasa por delante de la rótula, deja fibras en rótula. ¿Ven cómo voy tapando todo el resto? Ahí me queda todo disimulado. Y se une a la cara anterior del tendón rotuliano. Este es el recto femoral. ¿Quedó claro? Llega entonces a la tuberosidad anterior de la tibia. Preguntas hasta acá, chicos. Ya dimos un montón de cuádriceps. O sea, el cuádriceps lo tenemos casi servido para darlo el viernes. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Decime, Sol. Sí. ¿El vasto intermedio dónde se unía? El vasto intermedio quedaba en la base de la rótula. En la base de la rótula. Ah, ¿Viste? La rótula es base y vértice abajo. Bueno, acá, llega acá arriba. Y quedaba ahí. Ah, bien, gracias. ¿Está? No, de nada. Profe, Sí. en El recto el femoral recto tapa femoral, rótula. Sí, Victoria. Sí, decime. en Diana. el recto femoral, deja fibras y se une a la cara anterior de... Del tendón rotuliano. Ah, gracias. ¿Está? Por eso se confunden. Uno habla como si fuera lo mismo y no son lo mismo. ¿Estamos, Victoria? Ahí te respondí, vi la pregunta en el chat. Profe, ¿y el vasto lateral y vasto medial hasta dónde llegan? Vos, párate que pongo el dibujo. Vasto lateral y vasto medial cruzan por delante de la rótula y llegan adelante del platillo tibial opuesto. Si querés hacerlo así tipo resumen. Repito. Profe, porfa. Sí, vasto lateral y vasto medial, los dos pasan por delante de la rótula, dejan fibras en rótula y siguen cruzándose hasta adelante del platillo tibial opuesto. ¿Ves? Fíjense acá, por ejemplo, lo hago en negro. El interno se cruza al platillo tibial externo, el lateral o externo se cruza al platillo tibial interno, adelante del platillo tibial. ¿Estamos? Sí, gracias. Perfecto. Sigo adelante. Ahí estamos. Bien. Entonces, acá fíjense cómo este es el tendón rotuliano y este es el tendón del cuádriceps, el recto femoral. En este caso yo puse el puntito en el vasto intermedio, vasto externo, vasto interno, y acá adelante estaría el recto femoral. Está todo rebatido. Miren acá. Este es el tendón rotuliano, ¿sí? Tendón rotuliano.
Y por delante llega el recto femoral, pasa por delante de la rótula y se une al tendón rotuliano. ¿Está? Entonces son dos estructuras que parecen una. Fíjense acá yo veo, miren esto, bueno, este dibujo creo que lo vemos ahora, pero acá yo veo de la rótula al fémur los alerones femoro-rotulianos, interno y externo, ¿sí? Acá veo el tendón rotuliano, de un lado y del otro, y acá voy a ver los ligamentos laterales, que es el próximo tema. Sigo adelante. Bien, un detalle, chicos. Entre la rótula y los cóndilos se ubica esto que yo marco en rojo que se llama cuerpo adiposo, escuchen, retrorotuliano o, miren el nombre, o cuerpo adiposo retropatelar de Hoffa. Es esto de acá. Quiere decir que atrás, sería atrás, y abajo de la rótula y atrás del tendón rotuliano, hay una masa de grasita, ¿sí? Por eso se llama cuerpo adiposo. En este dibujo estaría acá. Ahí el cuerpo adiposo de Hoffa, ¿sí? Ese cuerpo adiposo de Hoffa lo que hace es cubrir y defender los meniscos y la articulación en general, porque la articulación, piensen que a los costados del tendón rotuliano queda muy expuesta. Entonces, la grasa o cuerpo adiposo retropatelar lo que hace es cuidar la rodilla. Todo esto de acá, todo esto de acá y esto de ahí. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí está? Sigo adelante. Creo que esto lo explicó José. Bien. Vamos a ligamentos laterales. Díganme si hay dudas sobre ligamentos laterales. Cuéntenme ustedes, porque aquí hay bastantes cosas para decir, pero quiero ver si lo entendieron ustedes en el video. Es más largo rodilla que no sé qué. Vamos al ligamento lateral externo. Termino diciéndolo. Vamos al ligamento lateral externo, el de afuera. Primero, chicos, el ligamento lateral externo no es tan fácil como parece, porque hay cosas que el libro de anatomía que usamos nosotros no las cuenta. Entonces, tenemos que agregarlas acá. El ligamento lateral externo va de la cara externa del cóndilo externo directamente a la cabeza del peroné. Es el único contacto que va a tener la articulación de la rodilla con el peroné. Si no, el peroné es un hueso aparte. ¿Está entendido? Es un hueso total y absolutamente aparte de la rodilla. El peroné no interviene en la rodilla jamás, salvo para que se inserte ese ligamento. ¿Está? Ahora, ese ligamento en este gráfico es este. Fíjense, de cara externa del cóndilo femoral a la cabeza del peroné. ¿Bien? Ese sería, y acá en línea de puntos lo hago. Ahí está. Ligamento lateral externo. Hasta ahí estamos. Pero resulta que ese ligamento lateral externo tiene, a ver, ¿cómo lo puedo explicar sin complicar? Explicar sin complicar. Tiene sí o sí un déficit estructural, porque es un ligamento muy finito para la estabilidad que necesita la rodilla. Entonces, hay músculos de alrededor que lo van a ayudar en forma directa, ¿sí? En forma directa. ¿Cuáles son esos músculos que lo ayudan en forma directa? Primero, este que llega por detrás, que es el músculo bíceps. El músculo bíceps, lo dibujo acá también, que lleva a la cabeza del peroné. Y por delante otro músculo. Chicos, estamos nombrando músculos que no conocemos ni dimos todavía. Y por delante otro músculo más, que el otro día alguien me preguntó y ahora les cuento qué me preguntaron, que es el músculo llamado tensor de la fascia lata. Ahí está. Tensor de la fascia lata. Creo que están por ahí. Acá el bíceps está nombrado y el tensor de fascia lata no. Bueno, estos dos músculos entonces lo que hacen es... acá está. Bandileta iliotibial de Maiciat, músculo bíceps. Bueno, la cintilla
iliotibial de maicet. Claro, hay un problema. No dimos músculo, entonces esto está medio péndulo. La cintilla iliotibial de maicet es el tensor de la fascia lata. Alguien el otro día me preguntó si tubérculo de Sherdy, tuberosidad externa de la tibia, es lo mismo. No me acuerdo quién de ustedes, chicos. Sí, es lo mismo, es acá. Tuberosidad externa de la tibia y tubérculo de Sherdy es el mismo lugar, es donde llega el tensor de la fascia lata. Alguien me preguntó en la clase pasada, no me acuerdo quién. Bien, entonces, tensor de fascia lata y bíceps colaboran con el ligamento lateral externo. ¿Está? Bien. Pero acá hay algo que los libros de anato no describen, pero sí los describe biomecánica. Perdón, profe. ¿A qué era lo mismo el tubérculo de Sherdy? Acá, tubérculo de Sherdy es lo mismo que tuberosidad externa de la tibia. ¿Sí? Son iguales los dos, es el mismo, es lo mismo. Muchas gracias. Perfecto, bien. Ahora, resulta que aquel ligamento lateral externo se suman 2 ligamentos más. Miren esto que yo les voy a marcar acá. Fíjense que yo les estoy marcando ahí el ligamento cruzado posterior. Ahí. Ese es el ligamento cruzado posterior. ¿Ven que está cortadito? Bien. Pero ese ligamento cruzado posterior resulta que tiene 2 refuerzos. Y los damos justo acá, en ligamento lateral externo. Repito, el libro de anatomía no los nombra estos 2. ¿Estamos? Chicos, miren los 2 ligamentos cuáles son. Lo hago en distinto color. Uno lo hago en rojo y el otro en azul. Ahí. Primer ligamento. Atrás del cruzado posterior, que nace en el menisco externo, se suma un ligamentito que se llama ligamento de Reisberg. ¿Bien? Del menisco externo, se pone por detrás del cruzado posterior y va a la cara externa del menisco interno, del cóndilo interno. Repito, esperen porque hice el lío. Nace en el menisco externo, pasa por detrás del cruzado posterior y se va a la cara externa del cóndilo interno. ¿Bien? Y por delante... ¿Puedes repetir de nuevo dónde termina, profe? ¿Cómo? ¿Puedes repetir de nuevo dónde termina? Sí. Escuchen. Nace en el menisco externo, pasa por detrás del cruzado posterior y termina en la cara externa del cóndilo interno. O sea, en la escotadura intercondilia. Ese es el de Reisberg. Ligamento de Reisberg. Lo marco acá en rojo. Ligamento de Reisberg. Y por delante, que lo voy a hacer en azul, está el ligamento de Humphrey, que también nace en el menisco externo, va por delante del cruzado posterior, bien, y termina también en la cara externa del cóndilo interno. O sea, los 2 terminan en el mismo lugar. Uno va por delante y otro por detrás. Este es el de Humphrey, del cruzado posterior. Son 2 ligamentitos que refuerzan. ¿Estamos hasta acá? Ahora, el de Humphrey está en un 100% de los casos. O sea, todos nosotros tenemos ligamento de Humphrey. En cambio, el ligamento de Reisberg solamente lo tenemos en el 60% de los casos. De cada 10 de nosotros, 6 lo tienen. Los otros 4 no. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Hasta ahí está? Estos 2 ligamentos en realidad habría que darlos con los ligamentos cruzados, pero se dan acá en realidad más que nada porque por comodidad, pero nada más. Entonces, Reisberg por detrás, Humphrey por delante del cruzado posterior. ¿Hasta acá estamos? Sigo adelante. En otro dibujo se van a ver. Sigo adelante. Sigo también para adelante. Y acá. A ver acá. Bien, miren acá. Fíjense lo que tenemos. Tenemos ligamento lateral externo, ¿sí? Músculo bíceps. Todo ese. Que va a la cabeza del peroné. ¿Sí? Tenemos la rótula y tenemos acá arriba el ligamento femororotuliano o alerón femororotuliano.
Y acá, en otro color, lo vamos a hacer en marrón, tenemos el ligamento menisco rotuliano. O sea, todo lo que estuvimos nombrando hasta ahora. Por detrás de la rótula y del ligamento del tendón rotuliano, vamos a tener la grasa de Hoffa. ¿Se acuerdan? Retrorotuliana de Hoffa. Pero hay otra bolsita más serosa, una bolsa que acolcha el movimiento, que es la del tendón del cuádriceps. Esa no la habíamos visto, en este dibujo sí aparece. ¿Se entiende lo que se ve acá, chicos? Todo lo que fuimos dando, en ese gráfico está todo juntito. Y el que acá falta es el que termina en la tuberosidad externa de la tibia, que es el tensor de la fascia lata, la cintilla de Maillard. Ese habría que agregarlo acá. Sigo adelante. Vamos al ligamento lateral interno. Este también hay un montón para hablar. El ligamento lateral interno, primero que nada, yo lo voy a mirar acá en este dibujo de frente y está bueno porque lo voy a marcar a los dos planos que tiene el ligamento lateral interno. Tiene primero un plano profundo. El plano profundo, fíjense que empieza en el fémur, tiene fibras femoromeniscales y del menisco siguen fibras a la tibia, meniscotibiales. Entonces, femoromeniscales y meniscotibiales. Ese es el plano profundo. En cambio, el plano superficial va directo del fémur a la tibia. Este ligamento es el que cuando se lesiona el ligamento lateral interno normalmente termina jodiendo al menisco interno, ¿sí? Este sería el menisco interno, que se ve delante y atrás, y acá yo estaría viendo el plano superficial del ligamento lateral interno. Ahí está. ¿Queda claro ese ligamento? Bien. Resulta que ese ligamento termina en la tuberosidad interna de la tibia. Pregunta de examen. Tuberosidad interna de la tibia. Pero hay ¿qué ligamento? El ligamento lateral interno. Lateral interno. Termina en la tuberosidad interna de la tibia. ¿Está? Bien. Pero resulta que adelante de la tuberosidad interna, ¿sí?, hay tres músculos que se llaman pata de ganso, que forman un tendón como pata de ganso. ¿Por qué se llama pata de ganso? Porque tiene 3 dedos adelante y abajo 1. Esto sería la pata de un ganso. La verdad nunca me fijé cuántos dedos tiene un ganso. Pero pongámosle que sí, que tiene 3 y 1 para atrás. Miren los músculos que forman la pata de ganso. Esto que está acá, a ver, lo dibujé en celeste. Esto que está acá es el ligamento lateral interno, sí, en celeste. Esto que está acá. Qué mala elección de color hice. Y fíjense los 3 músculos que forman la pata de ganso que se fija adelante de la tuberosidad interna de la tibia, ¿sí? Primero, músculo sartorio, que es del grupo anterior del muslo. Sartorio. Está todo escrito ahí, chicos, ¿eh? A ver. Sí. Segundo músculo recto interno o grácil, del grupo interno del muslo. ¿Sí? Y vamos a hacer en verde oscuro el último, en amarillo, el semitendinoso del grupo posterior del muslo. Entonces, los 3 se insertan juntitos, formando la pata de ganso superficial, ojo, porque hay ahora vamos a ver una profunda, ¿sí? Semitendinoso acá. Terminan entonces por delante de la tuberosidad interna de la tibia. ¿Bien? Esos 3 músculos forman, repito, la pata de ganso superficial y tienen todos una misma acción, que es, obviamente, colaborar con el ligamento lateral interno, lo estabilizan, ¿sí? Lo fortalecen, pero aparte los 3 músculos son flexores de rodilla. Los 3 músculos son flexores de rodilla. Aparte también son rotadores internos, pero eso como acción secundaria, y no estamos en biomecánica, estamos en anatomía. Más importante recordar que los 3 son flexores de rodilla. Hasta que estamos con la pata de ganso superficial.
Pasamos a la pata de ganso profunda. Esa la tengo que mirar ahora de costado, de atrás, es media rara. ¿Cuál es el músculo que va a formar la pata de ganso profunda? Un músculo que se llama semimembranoso, también del grupo posterior. Esta pata de ganso profunda también colabora con el ligamento lateral interno, ¿sí? Fíjense, el ligamento lateral interno es este, el que va desde la cara interna del fémur hasta tuberosidad interna de la tibia. Fíjense que acá adelante está la pata de ganso superficial, ¿ven? Que están los 3 tendoncitos, fíjense, 1, 2 y 3 tendones cortados y abiertos, ¿sí? O sea que la vemos ahí, por delante de la tuberosidad anterior interna de la tibia, ¿sí? Vamos al semimembranoso. ¿Puedes arrancar de Sí, nuevo ahí? Perdón. dale. Recién dimos, vamos por partes, recién dimos acá la pata de ganso superficial, ¿sí? 3 músculos, uno de cada grupo del muslo. Los músculos son flexores de rodilla. Ayudan al ligamento lateral interno. Pero un poquito más hondo hay otra pata de ganso que se llama pata de ganso profunda, que solamente la hace un músculo, ¿sí? ¿Qué es este? El semimembranoso. ¿Está? Semimembranoso. ¿Dónde está? Acá. Semimembranoso. Este es al revés. Los otros eran 3 músculos que se unen en un tendón. Este es un músculo que da 3 tendones, ¿sí? Esa es la diferencia. Miren los tendones del semimembranoso, chicos. Vamos a ver los tendones del semimembranoso, que es un isquiotibial, de grupo posterior. Primero, hay un tendón directo, que es el tendón principal, que va a la cara interna de la tibia. Es este, ¿sí? Por detrás de la tuberosidad interna de la tibia. Tendón directo. Sería este de acá. ¿Bien? Ese es el tendón principal. El segundo tendón, se llama tendón reflejo. Fíjense que el tendón reflejo se va para adelante, pasa entre la tibia, sería entre el ligamento lateral interno y la tibia, y se va adelante a la parte interna de tibia. Es este que está acá. ¿Sí? Tendón reflejo. Pero ahora yo tengo que dar vuelta el dibujo y mirarlo de atrás. Acá yo tenía el tendón directo, el tendón reflejo y este es el semimembranoso. Miren cuál me falta. Miren cuál me falta, el último tendón. El recurrente, ¿sí? El tendón recurrente cruza por detrás la rodilla y se va arriba del cóndilo externo. ¿Ven que es un solo músculo con 3 patas? Por eso también pata de ganso, pero ahora profunda. Este tendón, que llamamos tendón recurrente, paralelamente forma, ahora lo vamos a ver, el ligamento, se le va a llamar ligamento popliteo arqueado. ¿Sí? Ligamento popliteo arqueado. ¿Ven que forma un arco? Ahí está. ¿Bien? No, ahí está mal. Ligamento popliteo, acá hay un error, chicos. Corríjanlo. Paren, lo corrijo yo acá. Acá. Tache en arqueado. Uy, no puedo. Acá. Y pongan, escuchen, oblicuo. Eso es un error de escritura acá. Ligamento popliteo oblicuo. ¿Lo corrigieron todos? Este es el oblicuo, el arqueado es otro. ¿Estos chicos lo corrigieron todos? Profe, yo lo tengo como oblicuo. Ah, no sé por qué decía, bueno, por las dudas, yo les aviso. ¿Está bien? Es oblicuo, ¿sí? Ligamento popliteo oblicuo, no arqueado. Yo acá lo tenía arqueado, pensé que también ustedes lo tenían así. Bueno, mejor todavía. Entonces, el ligamento lateral interno de la rodilla está reforzado por pata de ganso superficial, que son 3 músculos, y pata de ganso profunda, que es un solo músculo. ¿Hasta acá estamos? ¿Sigo adelante? Menos 10, chicos, se nos voló. Vamos a ligamentos posteriores. Ahí llegamos entonces a los ligamentos cruzados. Pero los ligamentos cruzados los voy a explicar en otro gráfico. Acá. Estos gráficos me parece que están mucho mejor. Vamos a agrandar este. Vamos a agrandar este. Ahí está. Acá está mucho mejor para explicar. Bien. Ligamentos cruzados son 2.
¿Por qué se llaman ligamentos cruzados? Porque entre ellos están cruzados, ¿sí? Forman una cruz desde donde los miremos. Pero cada uno de los dos ligamentos cruzados tiene distinto origen, distinta inserción y obviamente distinta función. Los ligamentos cruzados son realmente los que estabilizan la articulación en sentido, escuchen y pónganlo por ahí, en sentido antero-posterior. Estaba sintiendo un... Escuchen. Ligamentos cruzados, entonces, estabilizan la articulación en sentido antero-posterior. ¿Está? Los laterales estabilizan la articulación en sentido transversal. O sea, cada uno tiene su función. ¿Quedó claro eso? ¿Repito algo? Sí, estabilizan. Los cruzados estabilizan en sentido antero-posterior la rodilla. ¿Sí? Los laterales, los que dimos recién, estabilizan en sentido transversal la rodilla. ¿Bien? ¿Hasta ahí está? Yo me miro bien la cámara como si lo estuviera mirando a ustedes ahí arriba. Bueno, escuchen. Primer ligamento, ligamento cruzado antero-externo. O directamente ligamento cruzado anterior. Miren acá, lo voy a hacer en rojo. Nace en la superficie preespinal de la tibia, se va hacia arriba, afuera y atrás. Arriba, afuera y atrás. Y se termina fijando en la cara interna del cóndilo externo. Ahí está. Acá lo estoy viendo en una vista lateral y en este corte en una vista posterior. Fíjense cómo, mire la dirección, cómo se ve bien acá. Se va arriba, atrás y afuera. Esto es externo, esto es interno. ¿Estamos? ¿Se entiende bien ahí? Ligamento cruzado anterior o antero-externo. Profe, ¿podrías volver a repetir desde dónde nace? Sí, totalmente. Miren esto. Nace en la superficie preespinal de la tibia, se va arriba, atrás y afuera, y termina en cara interna del cóndilo externo. ¿Bien? Vamos ahora al segundo ligamento cruzado, lo voy a dibujar en azul. Profe, ¿en qué cara terminaba? Cara interna del cóndilo externo. Dale, gracias. De nada. Miren ahora. Insisto en mirar ahí. Ahí. Ligamento cruzado posterior o póstero interno. Cruzado posterior o póstero interno. Nace en la superficie retroespinal de la tibia en la parte más posterior. Más posterior. Y se va hacia arriba, levemente hacia adentro y hacia adelante. Lo dibujo acá. Repito todo. Es el elemento más posterior que nace en la superficie retroespinal de la tibia. Se va hacia adelante, esa es la dirección más neta que tiene, hacia adelante, y levemente hacia adelante y arriba, ¿no? Levemente hacia adentro. Para terminar insertándose en la cara externa del cóndilo interno. ¿Ven? Se cruzan así. ¿Hasta ahí estamos? ¿Repito algo? Entendido, todo. Perfecto. Les pongo igual acá. Por las dudas, el cruzado posterior o posterior interno va arriba y adelante
y levemente hacia adentro. Si yo les pongo en un examen, escuchen la pregunta, que los ligamentos cruzados se encuentran en la escotadura intercondílea, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Qué opinan? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. La pregunta es, ¿los ligamentos cruzados se encuentran en la escotadura intercondílea, correcto o incorrecto? Yo diría correcto, ¿no? Correcto, exactamente, correcto. Re bien, chicos, correcto. Y ahora escuchen la pregunta. Si yo tengo que operar un ligamento cruzado, piensen que acá atrás tengo unos músculos que se llaman gemelos, que son mega. ¿Desde dónde es más fácil llegar? ¿Desde adelante, a los costaditos de la rótula, o desde atrás? Desde adelante. Sí. Desde adelante, exactamente. Es mucho más fácil pasar por el costado de la rótula y llegar a los meniscos que atravesar toda esta masa muscular, que aparte hay arterias también ahí atrás, que es una arteria que se llama poplitea, que llegar desde atrás a los meniscos. ¿Está entendido, chicos? Es mucho más fácil llegar desde adelante que llegar desde atrás. O sea que sería de la ¿Hasta parte acá? anterior muy fácil, ¿no? Exacto. No sé si hay alguno de ustedes que esté operado de ligamento cruzado. ¿Hay alguien? Sí, yo sí, tengo 2 puntitos en la rodilla. ¿A dónde los tenían los puntitos? ¿A los costaditos de la rótula? Sí. Bien, exacto, porque es mucho más fácil llegar desde adelante que llegar desde atrás, que es toda la masa muscular. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta acá todo bien? ¿Repito algo de los cruzados o voy siguiendo para adelante? ¿Sigo? Sigo un poquito. Acá llegamos a un tema que, a ver, yo creo que más complica que otra cosa. Casquetes condíleos. Los casquetes condíleos son simplemente que nacen uno por arriba de cada uno de los cóndilos. Parece que envolvieran a los cóndilos y van a la parte posterior de los platillos tibiales. O sea, es como si de cada uno de los cóndilos, repito, baja un refuerzo de la cápsula. Casquete condíleo externo, casquete condíleo interno. ¿Se entiende que son? Uno para cada cóndilo. Se llaman, repito, casquetes condíleos. No le busquen la vuelta, no le busquen la... No, es simplemente un engrosamiento de la cápsula que es tan grueso que se describe aparte. Casquetes condíleos, repito. Cada uno nace por arriba de cada cóndilo del fémur, envuelve el cóndilo que le corresponde y terminan atrás en la tibia. ¿Estamos? Esos son los casquetes condíleos. Ese dibujo está bárbaro si uno lo entiende re bien, si uno tiene tiempo para explicarlo, pero este es el más simple. ¿Quedó claro cuáles son los casquetes? O sea que aparte de los ligamentos cruzados, atrás siguen más ligamentos, ¿sí? Por ejemplo, los casquetes condíleos, pero no son los únicos. Fíjense qué más hay atrás. Atrás tenemos 2 ligamentos, uno lo dimos ya recién, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el semimembranoso que nombramos recién, la pata de ganso profunda? Que tenía el tendón reflejo, el tendón directo y el tendón recurrente. Ese tendón recurrente es el ligamento popliteo oblicuo, ¿sí? Debe estar acá, ligamento popliteo oblicuo. Ese. Profe, ¿Bien? Sí. ¿podrías repetir lo de casquete condileo? Sí, vuelvo para atrás. En el fondo acá estarían los cruzados, uno ahí y el otro ahí, ¿sí? Bien en el fondo. Los casquetes condíleos, fíjense que nace, son 2, uno nace arriba de cada cóndilo, ¿sí? Cubre totalmente el cóndilo, uno de un lado y otro del otro, ahí, y terminan atrás, en la cara posterior de la tibia. Son refuerzos de cápsula. ¿Hasta ahí está todo bien?
¿Bien, chicos, hasta ahí? ¿Sigo con lo que falta? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, si seguimos con lo que falta, vuelvo acá. Este es el tendón, entonces, perdón, el músculo semimembranoso con su tendón reflejo, su tendón directo y su tendón recurrente. A este tendón recurrente le decimos ligamento popliteo oblicuo, ¿sí? Vamos a tachar acá y ponerlo más prolijo. Ligamento popliteo oblicuo. ¿Bien? Pero hay otro ligamento más que se llama el ligamento popliteo arqueado. Ese ligamento popliteo arqueado lo que hace es, acá, lo veo en azul, ahí, nace atrás del cóndilo externo y manda un fascículo a la cabeza del peroné y otro fascículo a la cara posterior de la tibia. Repito, ese que está en azul, popliteo arqueado. Nace en el cóndilo externo, acá, y manda un fascículo a la cabeza del peroné y otro fascículo a la cara posterior de la tibia. Ahí está. ¿Bien? Entonces tenemos el popliteo arqueado, ven que parece un arco, por eso se llama arqueado, y el ligamento popliteo oblicuo. Quiere decir que en la cara posterior tenemos estos dos. Los casquetes condilios, fíjense que acá están marcados los casquetes condilios, uno de un lado y otro del otro. Ahí estarían los dos casquetes condilios. Y más adentro, todavía en la escotadura intercondilia, tendríamos, ahí está, más adentro los ligamentos cruzados. ¿Hasta acá estamos bien? Un detalle más. Fíjense que por el arco que arma el ligamento popliteo arqueado, pasa un músculo. Ese músculo es el músculo popliteo. Acá está cortado para poder ver el ligamento, pero este sería el músculo en su totalidad. ¿Sí? Yo ahí lo dibujo completo el músculo. Aquí está. El músculo popliteo pasa por el arco del ligamento popliteo arqueado. ¿Estamos? Músculo, bueno, no está escrito ahí, músculo popliteo. Este y este. Profe, ¿llega a pasar por el medio del arco o por abajo de un...? Sí, pasa por Okay. Exactamente por el medio, como se ve acá, fíjate. Okay, nace sí. en el cóndilo externo y se va directo. Bien, no sé qué más sigue para atrás. Ah, nada, bien. Uy. ¿Qué hice? Cagamos, cerré todo. Qué bien que ando, chicos. Cerré, pum, hice así y me mandé la cerrada total. Bueno, no sé si... Ahí está, lo vuelvo a abrir por las dudas. Ah, dejé de compartir y todo. Ahí está. Listo, bueno. Chicos, ahí tengo abierta la clase por las dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de todo lo que dimos hoy? Al final no terminamos de ver todas las articulaciones, es largo. Rodilla es largo, esa es la realidad. Rodilla es sumamente largo. Bien, acá a ver en el chat, ¿dónde terminan los casquetes? Ya está. ¿Dónde termina el fascículo tibial del popliteo arqueado? En la cara posterior de la tibia, directamente, Santiago. Cara posterior de tibia. ¿Está? Bien. Bueno, chicos, cuéntenme si hay alguna duda de todo lo que dimos hoy. Cuéntenme ustedes. ¿Alguna duda? Profe, Sí. yo quisiera volver a ver lo de los últimos ligamentos, el popliteo arqueado. Eso. Bien. ¿Te muestro las últimas hojas? Sí, por favor. Sí, espérate. Bien. Decime si esa hoja o alguna otra. Sí, esa, de Esta, dónde perfecto. Bien. ¿Cuál de todos? Los tres. ¿Los tres? Hay dos. Bueno, yo te digo todos. Escúchame. Este músculo de acá
¿Para qué oculto acá esto? Ahí está. Fíjate, este músculo de acá es el semimembranoso. Semimembranoso, ese que está ahí. Que tenía 3 tendones, era la pata de ganso profunda, ¿sí? Tenía un tendón reflejo que se iba para adelante a la tibia, un tendón directo también a la tibia, y un tendón recurrente que va arriba del cóndilo externo. Este se llama tendón recurrente o ligamento popliteo oblicuo, este de acá. ¿Bien? Pero aparte, tenés un segundo ligamento, que es el ligamento popliteo arqueado. Nace en el cóndilo externo y tiene un fascículo a la cabeza del peroné y otro fascículo a la cara posterior de la tibia. Directamente cara posterior de la tibia, no es nada específico. Sería este, un fascículo a la cabeza del peroné y otro a la cara posterior de la tibia. El asunto es que por este ligamento popliteo arqueado, que es el azul, popliteo arqueado, pasa por el medio el músculo, acá lo voy a dibujar mejor que se ve mejor, pasa por el medio, el músculo popliteo. Aprovecha el arquito y se manda por adentro. Ahí está. Este de acá sería el músculo, la parte de tendón del músculo. Acá está cortado en este gráfico, pero seguiría así. ¿Estamos? Y aparte, lo que alcanzás a ver en estos dibujos son los casquetes condíleos. Que los casquetes condíleos sería uno acá, casquete condileo interno, que cubre el condilo interno, y del otro lado acá el casquete condileo externo. Profe, ¿Estamos? ¿podrías repetir dónde se insertaban ¿Cuál de todos? los casquetes? Sí, los casquetes nacen. A ver, porque había un dibujo que era un poquito mejor. Acá, los casquetes nacen arriba de cada cóndilo, acá, arriba de cada cóndilo, y van cubriendo cada cóndilo para terminar insertándose en cara posterior de tibia. Acá y acá. ¿Estamos? Esos serían los 2 casquetes condíleos. Gracias. No, de nada, Luz. Bien. Bueno, chicos, ¿qué nos queda para el viernes? Nos queda todo lo que queda de articulaciones, que sería tobillo y pie, y nos quedaría también músculos de cadera y músculos de muslo. ¿Estamos? Y mientras tanto vamos a ver si se puede o no hacer el examencito este sábado. ¿Listo? Cierro acá. ¿Qué clases serían? ¿Listo? ¿Los que queda para el viernes? Para el viernes, yo cualquier cosa ahora les mando todo, inclusive las de la semana que viene. Para el viernes quedaría lo que queda de articulaciones y músculos de cadera y muslo. Ok, listo. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Hasta luego. Músculos, en el caso de que se rinda. En el caso de que se rinda, chao chicos, hasta luego. Martina, en el caso de que se rinda, músculos vamos a ver qué es lo que llegamos a dar. Pero, por ejemplo, cadera seguro. Lo que a lo mejor habría que ver es si entran o no muslo. ¿Estamos, Martina? Listo. Nos vemos el viernes. Chicos, nos vemos el viernes. Chao, chicos, hasta luego. Chao, chao, Profe. nos vemos. Sí. Yo tengo una duda, pero no de la clase, porque cuando yo era chiquitita me había sacado del lugar un hueso del pie y me dijeron que por eso esa articulación quedaba débil, que me iba a esguinzar más seguido, ¿puede ser? ¿En el tobillo fue, Tati? Creo que sí, no me acuerdo porque tenía 8 años y... Eres muy chiquita.